la crisis fiscal y jurídica, el inicio de la revolución. En la imagen un dibujo contemporáneo que hace referencia a la formación de clubes políticos y asociaciones en este periodo. Seguidamente, luego de iniciada esta crisis, debido al pedido de la monarquía para la aprobación de un impuesto llamado subvención territorial que afectaba a las propiedades de los nobles, es que se reúne una asamblea de nobles declarando la fuerte negativa de este estamento a perder el privilegio histórico de no pagar impuestos, ya que consideraban un derecho que devenía de cualidades de preeminencia ancestral y genealógica. Luego de esto, el Parlamento de París, como Tribunal de Justicia, emitió un edicto en el cual determinó que sólo los Estados Generales podían aprobar impuestos. Los Estados Generales eran la reunión por separado de los representantes de los tres estamentos para aprobar impuestos y cargas. Dicha asamblea estamental no se convocaba desde 1614. Entonces Luis XVI terminaría convocando en 1788 a los Estados Generales para reunirse en 1789. Durante ese periodo, cada estamento debería elegir sus representantes y algunos funcionarios del rey empezaron a recopilar los llamados cuadernos de queja con los reclamos de grupos y súbditos. Este año fue clave para el inicio y la magnitud de la revolución, que pronto tendría lugar, ya que surgió una ebullición política y asociativa, se desarmó parcialmente la censura, circularon cientos de panfletos llamando a lograr cambios sociales y jurídicos, se crearon los clubs como forma de asociaciones políticas. En este momento, grupos burgueses percibieron la oportunidad para obtener un cambio de régimen, por lo cual empezaron a nuclearse en una corriente política llamada Partido Patriota, integrada por burgueses, nobles liberales e incluso algunos sacerdotes. Vamos a desarrollar sintéticamente las etapas y características de la Revolución Francesa. En primer lugar, los estados generales. En el grabado que estamos viendo se reproduce la apertura de las sesiones de los estados generales el 5 de mayo de 1789. Los estados generales van a sesionar durante el mes de mayo de 1789. Luego de que se abrieron las sesiones de estos estados generales, durante las cuales representantes de los tres estamentos se reunirían por separado. Esta separación tenía que ver con esa preeminencia de los primeros dos estamentos sobre el Estado llano. La metodología consistía en discutir los nuevos impuestos y luego pasar a la votación, en la cual cada estamento emitía un voto, es decir, se ponían en juego 3 votos. Los diputados burgueses, que eran los representantes mayoritarios del Estado llano, presentaron un pedido para que se legalice un voto por cada diputado y se realice la verificación en común, es decir, la reunión de los tres estamentos juntos. El planteo del tercer estado es rechazado inmediatamente por las autoridades de los estados generales y por el rey. Ante este rechazo, se retiran los diputados del tercer estado y una parte del clero, el clero bajo, hacia un salón situado en París denominado
el juego de pelota. La Asamblea Nacional, junio de 1789. En la imagen, una obra del pintor Luis David denominada Juramento en el campo de pelota. Cuando se retiran los diputados del tercer estado y el clero bajo hacia ese salón, el juego de pelota, forman la Asamblea Nacional y juran no separarse hasta dictar una constitución. También enunciaron una nueva doctrina de la soberanía, tomando un texto de Segis, que es el tercer estado. En ese texto aparece la siguiente formulación: si la mayoría es parte del Estado llano, éste representa a la nación, de modo que la soberanía recae en la nación. Esta formulación, sin duda, era un giro y generaba una colisión con las bases jurídicas del reino absolutista. Luego de esto, comenzó una oleada de rumores sobre la inminente represión sobre la Asamblea por parte de la Guardia del Rey. Pero a los días, finalmente, el rey se presenta y declara nulas las resoluciones de la Asamblea pidiendo su disolución. En ese momento, un diputado llamado Mirabeau enfrentó al delegado del rey diciendo: «Soy un extraño en esta asamblea y no nos separaremos». Finalmente el rey cedió y ordenó a los otros dos estamentos reunirse con los diputados del campo de pelota para formar la Asamblea Nacional Constituyente. El rey y la corte consideraban que si cedían un margen de su poder, se realizarían reformas, pero se mantendría el núcleo del poder del rey y la preeminencia nobiliaria. En esta pintura, producida por Alexandre Fragonard, denominada Mirabeau y d'Auxprecy, se representa justamente el momento en el que el diputado Mirabeau del Estado Llano inicia su discurso ante el delegado del rey, que acaba de ordenar la disolución de la Asamblea Nacional. Y Mirabeau rechaza este mandato y sostiene la permanencia de esta Asamblea hasta el dictado de una Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, que transcurre entre julio de 1789 hasta octubre de 1791. En el grabado que presentamos se ve una imagen justamente de esta Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea se dividió básicamente en partidos. Por una parte el aristocrático, por otra el monárquico y finalmente el Partido Patriota. Este último tendría la mayoría de los votos para iniciar las reformas. Recordemos que estaba integrado por la burguesía, algunos nobles liberales y también por sacerdotes de el bajo clero. Esta hegemonía que poseía el Partido Patriota, que a la vez representaba los intereses e ideas de la burguesía e incorporaba todo un bagaje ideológico de la Ilustración. También durante esta época siguieron formándose asociaciones políticas como los clubs. Se fundó el Club de los Jacobinos, también denominado Amigos de la Constitución. Durante las sesiones de la Asamblea, los diputados situados a la izquierda
impulsaban reformas a diferencia de quienes ocupaban el margen de la derecha que defendían el status quo. Aquí tuvo origen algo que tiene una larga duración en el análisis de la política, ya que actualmente todavía se sigue usando para analizar la política los términos de izquierda y derecha. En la Asamblea comenzaba una vasta obra de reformas jurídicas y en paralelo se producía la llamada revolución municipal, ya que la burguesía ocupó el poder de las principales ciudades para formar luego una federación de ciudades. También se constituyó un ejército reclutado entre la propia burguesía, denominado Guardia Nacional. Unos días después, la Asamblea decretó la supresión del régimen feudal, con lo cual se creaba la noción de ciudadanos iguales. Posteriormente, el rey perdería el carácter absolutista para transformarse en el rey de los franceses, con limitaciones constitucionales. El movimiento popular, la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. En la imagen un grabado de la época donde se muestra justamente este episodio. Mientras la asamblea comenzaba a sesionar, se produjo un movimiento popular en París. Los sans-culottes, integrados por artesanos y grupos populares, se movilizaron por las calles parisinas en busca de alimentos y armas. Llegaron hasta la Bastilla, fortaleza y prisión, donde últimamente se encerraba a prisioneros políticos. Se produjo un enfrentamiento y la guardia disparó a la multitud, provocando un centenar de víctimas. Pero los manifestantes lograron ocupar la fortaleza, se apoderaron de municiones para luego pasar a destruirla mediante su demolición. Este hecho fue clave en el proceso de la revolución, ya que este grupo luego se radicalizaría formando en 1790 el Club de los Cordeleros, que buscaba la implantación de una república igualitaria siguiendo los argumentos del filósofo Rousseau. El movimiento campesino, llamado el Gran Miedo, agosto de 1789. También, mientras la asamblea estaba sesionando, se produjo un importante movimiento campesino, ya que en diversas regiones rurales se comenzaron a expandir una oleada de rumores sobre posibles ataques a las comunidades de campesinos. Eran señalados los bandidos, los nobles o las tropas del rey, e incluso extranjeros. Tras esa oleada de rumores, se iniciaron movimientos que atacaban castillos, produciéndose la matanza de algunos nobles y la quema de los libros de registro, libros donde estaban asentadas las deudas que tenían los campesinos para con los nobles. Estos movimientos de furia campesina colectiva se van a reiterar de forma cíclica entre 1791 hasta 1793. Las reformas de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea motorizó reformas para implantar las ideas básicas de los filósofos de la Ilustración y para plasmar medidas que favorecían sus intereses, como el libre comercio y la racionalización del Estado territorial. Veamos los cambios principales. Medidas económicas y sociales. El objetivo sería implantar la libertad económica y la supresión de privilegios y monopolios. Deciden la liberación del comercio y del precio de los cereales, como también la unificación del mercado interno, eliminando las aduanas o gabelas.
Dictan leyes para suprimir corporaciones, gremios y manufacturas con privilegios. También prohíben huelgas y cofradías. Entre las medidas que se aplican, luego de eliminar el régimen feudal, se contaba la que dejaba sin efecto el pago de la renta de los campesinos a los nobles, pero esto solo si el campesino pagaba al noble un rescate, que consistía en una entrega de dinero. Esta medida dejó muy disconformes a los campesinos. Reformas jurídicas de la Asamblea. En la imagen, un grabado de la época que representa la escritura de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Asamblea formateó una nación y un Estado modernos al desarmar el sistema de antiguo régimen para dar origen a una nación de ciudadanos iguales. La igualdad jurídica se plasmó finalmente. Algunos grupos, como judíos y hugonotes, accedieron por primera vez a los derechos civiles. Se disolvieron las jurisdicciones de los parlamentos, es decir, los tribunales de justicia integrados por nobles, para formar tribunales integrados por abogados y juristas. La mayoría de diputados de la Asamblea votó la elaboración de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que condensó las ideas ilustradas de derechos naturales, gobierno representativo, igualdad jurídica y soberanía de la ley y de la nación. Las reformas fiscales de la Asamblea. En la imagen presente se trata de un grabado anónimo de la época donde se representa y compara la situación de desigualdad jurídica y fiscal antes y luego de las reformas de la Asamblea. Tomando los reclamos de los cuadernos de queja, en los cuales básicamente grupos y personas pertenecientes al tercer estado, es decir, burgueses, artesanos, campesinos, reclamaban la igualdad fiscal, es decir, el pago de impuestos para todos los integrantes del reino. Finalmente la Asamblea decretó la igualdad fiscal y se crearon impuestos directos sobre la tierra y las patentes. El pago del diezmo fue directamente abolido. Reformas religiosas de la Asamblea. Los asambleístas aprobaron la denominada Constitución Civil del Clero, con la cual la Iglesia Católica Francesa quedaba separada del Vaticano y los sacerdotes serían elegidos por los ciudadanos en votaciones a partir de listas propuestas por la curia. Es el caso de la elección de obispos, etc. El Papa Pío VI confrontó rápidamente con el proceso revolucionario, declarando impía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se rompieron relaciones entre Francia y el Vaticano. También la Asamblea procedió a disolver las órdenes monásticas y vender la tierra de dichas órdenes. Esta tierra y propiedades diversas, como monasterios, fueron compradas por grupos burgueses, y con estos ingresos monetarios el Estado creó una nueva moneda denominada el asignado. Los sacerdotes formaron dos bandos: los juramentados, que apoyaban estos cambios de la revolución, y los refractarios, que combatieron activamente los cambios y reformas producidos por la Asamblea.
La Constitución. Finalmente, la Asamblea en 1791 terminó de elaborar la Constitución que tomaba como modelo el sistema inglés de monarquía parlamentaria y las ideas de filósofos como Montesquieu y Voltaire. En la Constitución aprobada se establecía también el sufragio censitario. Solo podrían votar y entrar al ejército los ciudadanos activos, es decir, aquellos que pagaban un cierto nivel de impuestos, por lo cual quedaban excluidos del voto la mayor parte de los ciudadanos. La Constitución estableció una división de poderes. El poder ejecutivo sería ejercido por el rey, ahora con poderes limitados. Este manejaría la guerra y la paz junto a la Asamblea y podría vetar los decretos de la misma. El poder legislativo, que era central, estaría depositado en una asamblea de diputados elegida por el voto censitario, que administraba temas de política exterior junto con el rey y elaboraba las leyes. El poder judicial funcionaría mediante tribunales en cuya cúspide estaba ahora la alta corte. Si realizamos un breve balance analítico de la obra de la Asamblea, podemos ver que esta Asamblea había estado hegemonizada por la burguesía. Esta impuso reformas importantes, eliminando el antiguo régimen y el absolutismo. A la vez plasmó un modelo político de monarquía constitucional similar al de Inglaterra, el cual no era democrático, ya que sólo podían votar los ciudadanos activos que pagaban un cierto monto de impuestos, y quedaban excluidos del voto millones de ciudadanos. Además, la Asamblea impulsaba el desarrollo de la economía de libre comercio y de libre cambio, que era parte del entramado de sus intereses. Pero esto significó una mayor penuria para los grupos populares, ya que, por ejemplo, al liberarse el comercio de cereales, estos aumentaron su valor, generando carestía y aumento de la pobreza. Por otra parte, la historiadora Florence Gautier estudia el concepto de reciprocidad de derechos y apuntaba a que algunas reformas de la Asamblea eran limitadas y contradictorias, ya que otorgaban derechos a ciudadanos blancos, propietarios o profesionales, pero excluía de los mismos a las mujeres y a los esclavos de las colonias, ya que la Asamblea, por ejemplo, suprimió la esclavitud dentro del territorio francés continental, pero mantuvo la esclavitud en las colonias que poseía Francia. En la imagen vemos un grabado del siglo XVIII donde se representa un movimiento, una marcha de los Sans-Culottes hacia el Palacio de Versalles en octubre de 1789. Esa movilización fue encabezada por mujeres. Al principio el rey aparentaba aceptar los cambios, pero a fines de 1789 eclosionó un conflicto por la negativa del rey a aceptar los decretos de la Asamblea. Incluso convocó a un regimiento del ejército a mover sus tropas. Ante esto, circuló el pánico entre los sectores populares, las asociaciones, las sociedades populares, que comenzaron a hablar de un complot aristocrático. En octubre, los Sans-Culottes
encabezados por mujeres artesanas, se movilizaron al Palacio de Versalles pidiendo alimentos. El rey, presionado, aceptó los decretos de la Asamblea. En la imagen un grabado del siglo XVIII que representa el intento de huida del rey y la familia real y luego su detención y traslado de retorno hacia París. Durante 1790, miles y miles de nobles comenzaron a emigrar a otros reinos europeos, Austria, Hungría y los principados alemanes, ya que habían perdido sus privilegios con las reformas producidas. En junio de 1791, el propio rey y su familia intentaron huir, pero fueron detenidos en Varennes, un lugar fronterizo. En la asamblea se planteó un debate. ¿El rey debía ser depuesto por traidor o debía ser absuelto de cargos? Los integrantes del Club de los Cordeleros, que se había fundado agrupando a artesanos, sociedades populares de París y otras ciudades, que no poseían derecho a voto ni diputados, se movilizaron pidiendo la destitución del rey y la implantación de una república. Sin embargo, fueron reprimidos por la guardia, provocando decenas de muertos. En la asamblea, un abogado, el diputado Robespierre, fundamentó la idea de la suspensión del rey, pero la mayoría del Partido Patriota decidió perdonar al rey y mantenerlo en el cargo. Todas estas tensiones políticas condujeron a que en el Club de los Jacobinos se retirase un grupo que luego formaría el Club Fuldense. Este último grupo propondría la moderación y la defensa de la Constitución, defendiendo el ideal de la burguesía. Los jacobinos, grupo que era integrado por intelectuales, pequeños comerciantes, estaban liderados por Robespierre, se van a ir radicalizando a partir justamente de 1791 y van a comenzar a seguir las ideas de Rousseau buscando formar una república de tipo